Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, muchísimas gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te gusta lo que ves, si te son de ayuda nuestros vídeos, si este vídeo te gusta, aquí hay un botoncito de suscribirse que nos ayudas un montonazo. Bueno, ¿con qué vengo hoy? Bueno, vengo con un juego top en el mundo de los deck building. Algo que yo creo que había muchísimas ganas de que llegara al español y es Star Realm Frontier. Sí, un deck building posiblemente de los mejores juegos de deck building, como con tan pocos se puede ofrecer tantísimo. Es un juego que nos trae Devir para mayores de 12 años en esta versión de 1 a 4 jugadores y con partidas de unos 20 minutos, con una versión competitiva y una versión cooperativa y con modo solitario y con distintas formas de juego. ¿Te apetece saber un poquito de qué va este Star Realm Frontiers, nuestra opinión y que os enseñe un poquito? Pues quédate. En Star Realm Frontiers, como os digo, vamos a encontrar un juego deck building, que es un deck building, un juego de construcción de mazos. Todos los jugadores empezaremos con un número de cartas exactamente iguales y con esas cartas tendremos que ir creando nuestro propio mazo. Compraremos cartas de un mercado central, podremos deshacernos de otras cartas, intentaremos gestionar nuestro mazo para que sea lo más efectivo posible y hacernos con la victoria, bien sea en versión cooperativa o bien sea en versión competitiva. Pero como sé que estáis deseando verlo, cambiamos a la cámara de arriba y os enseño. Pues aquí tenemos la caja de Star Realm Frontier. En esta ocasión, a diferencia de sus antecesores, nos vamos a encontrar con una cajita de tapa separada en dos partes, de una consistencia dura, que era una de las cosas que más achacaban algunos seguidores, que la caja era muy endeble una vez abierta. Esta está súper bien y con un diseño impresionante de bonito. ¿Qué más nos vamos a encontrar en esta caja del juego? Vamos a encontrar un libro, reglamento, bastante extenso a pesar de su tamaño, porque evidentemente no todo el mundo conoce Star Realms, en el que nos explica cómo se juega, las habilidades de ataque, las referencias de iconos, formatos de Star Realms que podemos tener, el Star Realms Colony Wars. Ambos son jugables con este juego, distintos modos de juego, el normal, cazador, cazador a primera sangre, el modo hidra para distintos de 3 a 6, de 4 a 6, emperador a 6 jugadores, incursión de 3 a 6 un jefe y de 2 a 5 en incursiones. El jefe, que serán estas cartas que vamos a encontrar, que nos darán opción de modo de juego en solitario o de modo cooperativo. Y bueno, pues luego de los distintos jefes que encontramos, vamos a encontrar cómo preparar la partida para todos ellos y cómo se juega con cada uno de ellos, explicado de forma bastante detallada para que no tengamos ningún tipo de problema al entenderlo. ¿Qué más componentes nos encontraremos aparte de este manual? Pues bueno, nos vamos a encontrar las 8 cartas grandes que os digo de desafío, en el que vamos a tener Asalto al Blo, La Locura de la Máquina, Desafío al Imperio, El Precio de la Libertad, Bestia Némesis, Pirata de la Estrella Oscura, Horror Dimensional y Autómatas. Por la parte de adelante encontraremos el desafío que se nos plantea,
un símbolo en el que nos dice los puntos de vida del jefe, del boss en este caso por jugador, y las reglas de este desafío que se nos proponen a modo de resumen rápido, exactamente igual en todas ellas. Vamos a contar cartas de explorador, 16 cartas de explorador, encontraremos 8 cartas de Viper. Este juego permite jugar hasta 4 jugadores, con lo que vamos a encontrar 8 cartas de Viper que conformarán parte de nuestro mazo inicial. Vamos a encontrar 32 cartas de rastreadora. Vamos a encontrar los marcadores, que son estas cartas que siguen el mismo sistema que seguían sus hermanos Star Realms y Star Realms Frontiers. Y luego vamos a encontrar el mazo de comercio, en el que tendremos 20 cartas por cada una de las facciones, amarilla, verde, azul y roja, formando el mazo total del comercio. En él pues vamos a encontrar distintos tipos, vamos a encontrar naves, nave de Federación Comercial, y vamos a encontrarnos también bases de los dos tipos, o normales, que son las que tienen el escudo gris claro, y las avanzadas, que son las que tienen el escudo en negro. Como no todo el mundo que vea este vídeo, habrá mucha gente que sí que conozca el juego de Star Realms, pero no todo el mundo que vea este vídeo va a conocer, voy a explicar un pelín, un poquito, en qué consiste el juego y cómo podemos leer las cartas. Está claro que es un deck building, como os decía al principio del juego, que es un juego de construcción de mazos. El icono que vamos a encontrar en las cartas, bien sean bases o bien sean cartas de naves, el que encontramos en la parte de la izquierda es la facción a la que pertenece la base o la nave. En la parte derecha del todo vamos a encontrar una moneda o un círculo de color dorado con un valor, que es el coste de compra, y en la parte de abajo vamos a encontrar la habilidad que nos da 6 de daño. Los iconos que vienen en rojo son los daños, los iconos que vengan rodeados en amarillo, en color dorado, son las monedas, y los que nos ofrecen como un cuadradito en verde, esto es la vida. Los iconos estos en verde son puntos de vida que podemos recuperarnos. Luego, en este caso podéis ver que si tenemos una carta de facción jugada en este turno de esta facción, a mayores de los 6 de daño nos va a dar 2 monedas y no necesitas cañones o misiles para causar estragos. Bueno, pues una pequeña frase o traducción. Esta es una base que se jugaron de una manera un poquito diferente, ahora luego las explico. Igual tenemos la facción, el valor, y nos da, esta es una avanzada, es un escudo, quiere decir que no nos pueden atacar hasta que no nos destruyan esta base avanzada. En el caso de las normales, esta tiene un escudo de 8, pero sí pueden atacarnos antes de destruirla, pero nos daría en cada turno 5 de daño. Si a mayores hemos jugado una carta de la facción 3 nos da otros 3, y si hemos jugado 2 cartas de la facción 3 nos dará otros 3. O sea, puede ser muy poderosa. Aunque nos pueden atacar en directo, es posible que les interese destruirla, porque si no puede proporcionar bastante daño. Aquí tenemos el despliegue de una partida de Star Realms en su versión competitiva a 2 jugadores. Para mí, sin lugar a duda, esta o su versión cooperativa o solitario a cooperativa a 2 jugadores o solitario a un jugador son las que mejor funcionan. Como os decía anteriormente, el que sea conocedor del Star Realms, esta parte le será más familiar. ¿Qué encontrará? Pues encontrará algunas cartas de bases nuevas, encontrará nuevas cartas de naves, pero el modo de juego es igual. Tenemos el mazo de comercio, como os decía, que barajaremos bien y del que sacaremos 5 cartas. Luego colocaremos las naves exploradoras justo al lado al finalizar. Nuestro marcador de vida en 50 puntos,
Nuestro mazo de cartas, que será para todos los jugadores exactamente igual, que estará formado por 8 rastreadores y 2 vipers, bien barajado, del que sacaremos 5 cartas a nuestra mano sin que los demás jugadores las vean. Evidentemente yo aquí las tengo puestas así para que las podáis ver vosotros, pero esta mano de cartas está oculta a los demás. Empezamos el juego y yo lo que haré será gestionar mi mano. Ahora mismo, que es en un principio de la partida, la mano será muy similar en todos. Tengo 1 de daño que recibiría mi oponente. En ese momento yo descarto mi carta y tengo 4 monedas. ¿Qué puedo hacer con esas monedas? Pues con esas monedas puedo comprar cartas de las que hay en el mercado. Por ejemplo, pues puedo decidir comprar esta carta que me vale 1 moneda. Cuando yo compro, la carta va al mazo de descartes. La moneda que yo utilizo también va al mazo de descartes y automáticamente siempre se repone la carta. Puedo decidir pues comprar una de 2 con esas 2, por ejemplo, y me quedaría una moneda. Yo repongo y ha salido una de 1, pues decido que la voy a comprar. Como os explicaba antes un poquito, podemos comprar cartas sin pensar o podemos pensar un poquito también las jugadas muchas veces. Es conveniente, aunque no obligatorio, que las cartas entre sí vayan combando, porque si yo compro esta carta, me dice que tengo una moneda, puedes desguazar una carta de tu pila de descartes. Bueno, pues yo puedo eliminar una de aquí. Pero si a mayores yo en mi turno he jugado otra carta roja, no tengo una moneda, tengo 2. Y luego a mayores tiene este icono de desguace, que quiere decir que si yo en un momento determinado decido eliminar esta carta, sacarla de mi mazo y eliminarla, me daría 2 de daño para el oponente. Todas estas cartas irían a mi mazo o a mi montón de descartes. Jugaría el otro contrincante y yo cogería las 5 siguientes cartas. Como veis, volvería a jugar y volvería a decidir, bueno, haría 1 de daño a mi contrincante, voy mandando al mazo de descartes y ahora tengo pues 4 monedas. Igual, entre el mercado central que yo tengo, pues decido qué comprar. Al principio los rastreadores pues nos aportan una moneda, entonces en el mejor de los casos, en las primeras manos, o sea, nos podremos encontrar con 5 monedas, podremos comprar como mucho una carta de valor 5. Pero a medida que vamos comprando cartas más poderosas, pues podemos encontrarnos con más monedas. En un turno posterior, pues por ejemplo, si yo saco esta moneda, pues esta carta me da 3 monedas. Entonces, pues si me coincide con alguna de las otras, tendré más poder adquisitivo de compra de cartas, de manera que compre cartas de más valor y más fuertes. Pues yo, por ejemplo, si ahora tuviera 5 monedas, podría comprar esta, que te dice que te da 5 de daño y puedo desguazar una carta de tu mano o de tu pila de descartes. Destruir una base objetivo si la juego con un aliado rojo, o sea, con una facción roja con otra carta, y si la destruyo podría robar otra carta. Pero para esta solo tengo 4, no llegaría. Podría comprar esta, que te da 4 si el oponente objetivo se descarta de una carta. Y si se juega, como veis, con cartas de facción de su facción, pues nos va aumentando los beneficios que nos da. La carta va a nuestro mazo de descartes, sacamos una nueva carta y nos queda una moneda y no son acumulativas. Como no hay nada que pueda comprar, lo tengo que mandar ya todo al descarte. ¿Qué hago con todo esto? Que tendríamos el mazo inicial que nosotros teníamos, más a mayores todas las cartas que hemos comprado. Pues todo esto tiene que estar bien barajado, lo barajamos, colocaremos boca abajo y romaremos nuestra mano de nuevo de 5 cartas. La mano siempre será de 5 cartas. A partir de ahí, una vez que tengamos la mano, podemos encontrarnos con cartas que el enemigo nos haga actuar, en las que nos diga que nos tenemos que descartar con cartas de mano, o podremos encontrarnos con algunas en nuestra mano que nos digan que al jugarla podemos robar una carta, o si la jugamos con una carta de su misma facción podemos robar otra carta.
dando opción a poder tener en ese momento alguna carta más. Los daños que nos va emitiendo el contrario los iremos controlando con el marcador de puntos. Empezamos en 50 y a medida que vamos recibiendo puntos, pues los iremos marcando tal que así. Cuando lleguemos a 40, pues bajaremos a 30 y empezaremos a partir de ahí, 39, 38. De esa manera iremos controlando los daños que nos hace el contrario. ¿El objetivo? Pues el objetivo es sencillo, o sea, hacernos el mazo lo más poderoso posible de forma que podamos ir infligiendo más daños a nuestro contrincante sin quedarnos nosotros sin vida y conseguir eliminarnos sus 50 puntos de vida antes de que nos eliminen a nosotros. Y esto es lo que es la versión competitiva del juego. En esta versión se podría unir, como os digo, con cualquiera de los otros Star Realms para jugarlos unidos, porque las cartas y el sistema de juego que llevan es exactamente el mismo. En los distintos modos de juego, por ejemplo, pues aparte de este modo básico que os acabo de explicar, tenemos el todos contra todos. Ese modo empezaría en 3 jugadores y podría llegar hasta 6 jugadores, uniendo, como os he dicho, o bien el Star Realms juego de cartas o bien el Star Realms Colony Wars. Necesitamos obligatoriamente unir para que llegue, si vamos a más de 4, pues el mazo de compra y que tengan el mazo base de inicio los otros jugadores. ¿Cómo se jugaría en este juego? Bueno, pues el jugador recibiría su mano inicial. El inicial en cualquiera de las versiones hay que tener en cuenta que el que empieza con 3, los demás empiezan robando siempre 5 cartas. Y el jugador que vaya segundo, pues aquí van todos contra todos. Cuando tú sacas tu mano de 5 cartas e infliges ataques, pues tú el ataque se lo vas a infligir a cualquiera de los jugadores o de los oponentes. ¿Cuál es la misión del juego? Pues quedar en pie al final ante los demás, conseguir sobrevivir, que no perder vida y conseguir acabar con todos los demás jugadores. Una vez explicado el modo de juego base que muchos vais a conocer porque es un modo de juego que se conoce del Star Realms, un juego que es un top en ventas que lleva un montón de tiempo y un juego que está colocado prácticamente en todos los tops de buildings como un juego maravilloso. Y el modo de juego es el mismo. Yo he querido explicarlo porque puede haber gente o podéis estar viendo el vídeo y no podéis conocer la mecánica para que os ayude a entenderlo. El juego nos presenta más modos de juego que algunos ya conocíamos de su hermano Hero Realms, también de The Beer, y en el mismo sistema más o menos de juego, muy similar pero con otras temáticas, que vamos a tener un modo de juego que es todos contra todos. Este modo va de 3 a 6 jugadores. Jugaremos exactamente igual con las mismas reglas básicas. El jugador que empieza con 3 cartas y a partir de ahí con 5, pero en su siguiente turno ya va a coger 5 igual que los demás, pero con el mismo mazo inicial que los demás, o mazo inicial de 10 cartas. Entonces, cuando nosotros inflijamos daño o los demás inflijan daño, decidirán a quién se lo infligen ellos mismos. Podrán infligírselo a cualquiera de los jugadores de la partida. El segundo modo de juego, aparte del básico, es el cazador. También es un modo que va de 3 a 6 jugadores. En este modo, el primer jugador va a empezar con 3 cartas, el segundo jugador va a empezar con 4 y a partir del tercero empezarán con 5 cartas. En este modo la diferencia es que no es un todos contra todos. Yo solo voy a poder atacar al jugador de mi izquierda y a mí solo me va a poder atacar el jugador de mi derecha. De esa forma, mi objetivo es acabar con el de la izquierda para luego seguir con el que esté más a la izquierda y luego el que esté más a la izquierda, mientras me mantengo en pie y no cae mi base espacial. De ese modo sale otro segundo modo, diríamos, o un tercero, que se llama Cazador a Primera Sangre.
En este modo se aplican las mismas reglas que en el cazador, pero es como si dijéramos a una muerte súbita. O sea, el primer jugador que consiga acabar con el jugador de su izquierda se alzará con la victoria de la partida. En el modo cazador hay que conseguir acabar con todos y ser el último en pie. En el modo cazador a primera sangre, lo que tienes que conseguir o el objetivo es ser el primero en acabar con tu rival a tu izquierda. El siguiente modo de juego es el Hydra. En este modo de juego va de 4 a 6 jugadores y jugaremos por equipos. La autoridad o la vida del equipo irá en conjunto. Nos colocaremos de forma que hagamos equipos o bien de 4 o bien 2 equipos de 3 y 3 de forma que juguemos a 6. La autoridad o vida del equipo, que son 100, será conjunta. Y podremos transferirnos de unos a otros ataques o aportarles dinero para la gestión de las compras. Pero cada jugador tendrá el control y el comercio y sus propias decisiones a cómo jugar sus cartas y cuáles adquirir o qué habilidades utilizar en cada momento. Cuando la autoridad del equipo, es decir, los 100 puntos, quede reducida a 0, todos los jugadores de ese equipo son automáticamente derrotados. Puede haber Hydra de 2 cabezas, que sería a 4 jugadores, o Hydra de 3 cabezas, que es cuando es a 6 jugadores. En 4 jugadores empieza en 75 y en 6 jugadores empezaría en 100 puntos de vida. Es decir, solamente se jugará con un marcador de puntuación de vida por equipos. Y también tenemos otro modo, que es el modo emperador. En este modo tendremos que colocarnos enfrentados en una mesa y es a 6 jugadores. El modo es sí o sí a 6 jugadores. De un lado de la mesa irá el almirante a la izquierda, un almirante a la derecha y un emperador en el centro. Y del otro lado exactamente igual, irá almirante, emperador y almirante. Se juega siempre a 6 jugadores. Cada jugador tendrá su marcador de vida y podrá tomar sus decisiones. Los almirantes empezarán con 50 de vida y el emperador empezará con 60 de vida. Si un emperador cae, el equipo cae automáticamente. Si un almirante cae, el equipo no cae. Cuando yo ataque, si yo soy almirante, solo podré atacar al almirante que tengo enfrente mío. Si el almirante que está enfrente mío es derrotado, entonces sí puedo atacar a los otros, al que tengas más a la derecha. Si el emperador, en cambio, puede decidir a quién ataca, si a los almirantes o al emperador. En cualquier momento también, por ejemplo, un almirante puede decidir pagar una moneda para colocar una carta en la pila de descartes de otro de los jugadores. De esa manera, esa carta irá al mazo del otro jugador, a lo mejor, pues como os decía al principio, porque interese la facción, etcétera, etcétera. Y cuando un almirante es derrotado, también puede poner una carta bien de su mano, de su mazo o de su pila de descartes en la pila de descartes del emperador, o sea, a modo de ayuda. Esos son todos los modos de juego que trae ese juego. Ya os digo que para mí particularmente, en estos modos de juego, sobre todo hablo de modos de juegos en competitivo. Ahora vamos a explicar estas tarjetas y de los modos de juego solitarios o cooperativos. Para mí el juego como mejor funciona o como yo lo veo 100% redondo es en 1 contra 1. Es a 2 jugadores en la versión competitiva, en el que cada uno intenta construir su mejor versión de mazo y te das de leches el uno contra el otro. Pero nos ofrece todas esas variantes. Yo deciros que tampoco he probado todas, porque ya sabéis que en juegos en adultos, como más solemos jugar siempre es a 2 jugadores.
Y en la parte cooperativa empezamos con un modo que llamarían modo de incursión. En ese es un modo que se juega con jugadores, que iría de 3 a 6 jugadores. Sería como un semi-cooperativo o algo así, porque uno de los jugadores haría de jefe, mientras el resto de los jugadores serían los incursores. Los incursores pueden verse las manos, pero cada uno hará la gestión de su mano. Si alguno de los incursores es derrotado, sí que le puede pasar una carta a alguno de los que queden y ponerla en su pila de descartes. Y luego habrá un jugador que será el que hará de jefe, que luchará contra los incursores. Dependiendo del número de incursores que haya, la vida del jefe variará, podrá ser de 50, 70, 90 si es hasta 5 jugadores, 5 incursores con el 6, y luego la mano del jefe, los incursores tendrán las reglas normales, pero la mano del jefe será más grande. En partidas de 2 y de 3 será de 7 cartas y en partidas de 4 y de 5 será de 8 cartas de mano. Y la parte o lo que mucha gente espera es esta parte en la que vamos a encontrar estas 8 cartas de desafío. Para los que sois conocedores del Hero Realms y os esperáis algo similar, no es lo mismo que en el Hero Realms. Esto no es una campaña ni nada, son 8 escenarios a poder jugar, los puedes jugar seguidos, separados o con distintos niveles de dificultad. El propio juego nos propone a modo básico, porque luego en algunos lo cambia. 4 niveles de dificultad para cada uno de estos escenarios. En el primer nivel, en el nivel más fácil, los jugadores realizarían 3 turnos de juego cada uno antes de que entrara en competición o entrara a actuar el jefe. Ese sería el nivel principiante. En el nivel medio, los jugadores dispondrán de 2 turnos antes de que el jefe efectúe su primer turno. En el de los veteranos, los jugadores juegan primero un turno y luego ya actúa el jefe, y en el experto el jefe es el que empieza la partida. En el libro de las instrucciones nos viene explicado el pormenor de cada uno de los escenarios. Cogeremos la carta de escenario que queramos jugar y en la parte delantera veremos lo primero, la vida del jefe que va a tener. En este caso nos dice, por ejemplo, es el Piratas de las Estrellas Oscuras, que son 25 por jugador, y luego nos habla de cómo tenemos o las reglas del desafío y nos dice, por ejemplo, si el jefe tiene mano de cartas, el jefe no tiene mano de cartas, mazo personal o pila de descartes. Si un jugador tiene que destruir una base, en su lugar ese jugador gana 3 de daño. El paso 4 del orden del juego, el jefe, al utilizar cartas que pertenecen a varias facciones y o cartas no alineadas de otras expansiones de Star Realms, si la carta revelada tiene más de una facción, el jugador elige una de esas facciones para determinar qué hace el jefe. Y si la carta revelada no tiene facción, el jugador elige cualquier facción. ¿Por qué es esto? Porque el jefe lo que va a hacer en cada turno va a ser destruir cartas de la zona de comercio, y a la vez que destruye 2 cartas se repondrán para que vuelva a ver. La carta que nosotros revelaremos de la zona de comercio tendrá una facción, por ejemplo en este caso es la verde, y en la carta del jefe nos va a decir que si la carta que revelamos es una carta de la facción verde, el jefe ataca con un valor de daño igual al triple del coste de la carta. Es decir, la que yo he sacado, por ejemplo, pues tenía un coste de valor 2, pues ataca con el triple de daño, o sea, infligiría 6 de daño. Si yo hubiera sacado, por ejemplo, pues esta carta que es roja, nos dice que el jefe ataca con un valor de daño igual al doble del coste de la carta más cara. Más cara de la zona de comercio, que sería esta, que son 16.
Así irán transcurriendo, iremos haciendo nuestros turnos, los turnos del jefe y habrá que intentar derrotar a este. En este caso tiene este modo de juego, pero son totalmente diferentes. Luego tenemos, por ejemplo, la locura de la máquina. Pues en este caso nos dice que cojamos todas las cartas de la facción roja, más creo que eran 3 rastreadores, barajamos y ese será el mazo de juego del jefe. Luego, bueno, pues ahí nos va a ir diciendo cómo son las acciones que va a efectuar. Pero es lo que nos ofrece. Estos escenarios se pueden jugar tanto en solitario como en cooperativo. Es la mayor diferencia y la mayor ventaja del juego. Opinión. Si no tenemos ningún Star Realm, sin lugar a duda, yo me decantaría por comprar el Star Realms Frontier, porque nos va a permitir no solamente jugar a 2 jugadores como en estos 2 mazos, o sea, vamos a tener las mismas sensaciones de juego, pero a mayores nos permite llegar a los 4 jugadores. Si nuestro grupo de juego es más habitual o queremos hacer cooperativo con este juego, pues podemos añadir alguno de estas versiones más pequeñas. Pero esta caja para mí es más completa. A mayores nos añade los escenarios, es decir, nos convierte el juego en un juego o solitario o cooperativo. Con lo cual vamos a tener lo que nos dan estas cajas, más a mayores la versión cooperativa, la versión solitaria y vamos a tener la opción de poder jugar a 2 jugadores más. O sea, porque en estas cajas bases se juega a 2 jugadores o combinándolas las 2 cajas podrían jugar 4 jugadores. Pero en esta caja vamos a encontrarlo todo. Luego, si tú tienes esto, ¿comprarías esto? Porque es la duda. Pues hombre, ofrece nuevas cartas, pero sobre todo yo creo que lo más interesante que ofrece si eres fan de Star Realm es los escenarios de juego y su versión cooperativa. Yo desde luego lo recomendaría. Creo que le aporta un nuevo aire al juego, le aporta nuevas dinámicas y lo hace más interesante. Y esto es Star Realms Frontiers. Espero que el vídeo os haya gustado. Creo que es uno de los mejores de Buildings junto con su hermano Hero Realms. Había muchas ganas de que saliera material nuevo de este Star Realms. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa que nos hayamos podido equivocar, dejármelo por aquí abajo en comentarios. Muchísimas gracias por vernos, dar al like, comentar, suscribir. Nos podéis encontrar en Instagram como Con 4 Hijos. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo.